Hola, bienvenidos a este tercer episodio del podcast Así pasa cuando sucede. Soy Erika Soto y hoy exploraremos cómo la psicología utiliza la comprensión de la mente humana junto con la espiritualidad que mira hacia adentro del alma de la persona, del ser humano, para crear un camino en conjunto para una sanación profunda y duradera. Esperemos que este episodio les emocione tanto como a mí, porque el día de hoy tengo un súper invitado para hablar de este tema precisamente. Es Óscar Ruiz, es licenciado psicólogo clínico con diplomado en terapia cognitivo-conductual. Al mismo tiempo, también cursó un diplomado en arte terapia. Y además, tiene ya 10 años realizando sesiones Reiki. Óscar, bienvenido. Erika, muchas gracias por extenderme la invitación a tu espacio. Al contrario. Más que agradecido a ti, a tu equipo, ¿verdad? Por ofrecernos este ambiente tan agradable. Y aquí Ay, no, al estamos. contrario. Aquí está, todo va a fluir, no te preocupes, va a estar todo súper bien. Ya empecé con trabas, pero empecé en frío, no se preocupen, ya poco a poquito se va a continuar súper relajado y tranquila esta conversación. Así que no se despeguen, suscríbanse por favor y comencemos. Óscar, en base a tu perspectiva como psicólogo, ¿cuál consideras tú que es la diferencia entre la salud mental y el bienestar espiritual? Salud mental y bienestar espiritual. Bien pudiste haberlo dicho al revés. Salud espiritual y bienestar mental. Bienestar mental, ok. Te estoy poniendo trabas nada más, ¿verdad? Salud mental, por un lado, y bienestar espiritual por el otro. Son dos conceptos completamente diferentes. Sin embargo, se relacionan entre sí. La salud mental hace referencia más bien al bienestar psicológico, emocional, incluso social de una persona. Y pienso que tiene que ver con la satisfacción que un individuo tiene por la vida, cómo la lleva y hacia qué rumbo va. Okay. Mientras que el bienestar espiritual tiene más bien que ver con una búsqueda interna, autoconocimiento, es un insight para poder crear o encontrar una conexión profunda con uno mismo, con el entorno, con los demás y obviamente con algo trascendental, algo metafísico, algo más allá, una fuente, energía. Esto puede tener muchos nombres. Algunos le llamarán Dios, Okay. otros le llamarán energía, otros naturaleza, otros universo, Ujú. y así sucesivamente, ¿no? Y es válido que le podamos dar el nombre con el que mejor nos podamos sentir en contacto con esa fuente. Okay. Si bien es posible que una espiritualidad pueda servir o pueda ser de fuerte apoyo para alguien que está sufriendo una crisis emocional, porque puede servir como punto de lanza, de partida para salir. Es como un pequeño empujón para Un continuar y seguir empujón. adelante. Pero a la vez, Erika, una práctica religiosa muy rígida puede ser la causa de los malestares que el paciente pueda tener. Justamente ya que llegases a ese punto, cuando tú como psicólogo empiezas a detectar en algún paciente que precisamente esas creencias le están causando angustia y conflicto, ¿cómo, cómo abordas desde ese punto el plan estratégico de su terapia, por ejemplo? Bueno, cada paciente es un caso particular. Particular, así es. Todos somos individuales, todos somos únicos e irrepetibles. Si bien podemos tener casos similares, nunca va a haber uno igual. Yo no, o trato yo como psicólogo primero, depende de cómo te busque el paciente o el cliente. ¿Te está buscando para un acompañamiento psicológico o te está buscando para un acompañamiento sobre algo de temas espirituales? Okay. Del rango de lo que yo puedo acompañar al paciente, ¿no? Okay. Tengo mis límites, por supuesto. Sí. Entonces, cuando llega un paciente o un cliente y comenta que tiene una crisis espiritual, vamos a ponerle así, Así para es. Ajá. efectos de este ejemplo, Ujú. es importante que el terapeuta lo considere dentro de la estrategia o de la estructura de la intervención que va a tener, porque es el tema principal. Ahora, también depende mucho del objetivo o del motivo de consulta Okay. por el cual llegan contigo. Hay personas que llegarán y resulta de que no es el malestar espiritual lo que tienen, sino lo que conlleva
todo ese la eso. relación de una práctica a lo mejor rígida, ¿no? A veces tenemos conflictos con los valores que ciertos cuestionamientos religiosos o prácticas religiosas nos imponen como un dogma, que ya vemos que los tiempos han cambiado por ejemplo, el casarte antes de tener o vivir en unión con una pareja, entre otras cosas, ¿no? Pongo ese ejemplo porque es lo más recurrente hoy en Oye, día. pero al final, también entra el conflicto, con los mismos parientes, ¿no? Los mismos Que son los que parientes. continúan con esa misma tradición, pero ya cuando la persona, la nueva Exactamente, generación ya empieza con esos conflictos, pues también ya suele ser exactamente. difícil, ¿no? Sin embargo, cabe aclarar, y quiero dejarlo claro para ti, tu audiencia, Sí, que nos hace favor de estar escuchando esta plática amena. La espiritualidad no necesariamente tiene que ver con una práctica religiosa, okey. pero lo adaptamos a cierta manera a una imagen, a una deidad, a una forma de lo que ya conocemos, ¿no? Pero el verdadero sentido de la espiritual es otro, que a lo mejor más adelante, si la plática lo permite, lo mencionamos Sí, a claro. detalle de algunas de lo que yo pueda comentar, ¿no? Para responder tu pregunta y no divagar más, depende mucho de la situación para poder entonces captar la información que el paciente o el cliente nos está mencionando y a partir de ahí realizar objetivos claros, específicos, metas alcanzables, Sí. reales, Ujú. para un periodo de tiempo con el que vamos a trabajar juntos. Y es captar esa información para entonces ponerle pins o Ajá. ponerlos en la pizarra Okey. y entonces juntos, paciente, cliente y tu servidor, terapeuta y cualquier otro, armar juntos el, el medicamento, vamos a llamarle Okey. así, ¿no? La Sí. estructura de cómo vamos a trabajar para que esto funcione. Naturalmente debe de existir un entorno favorable, un entorno cómodo y obviamente crear una confianza, una alianza entre el terapeuta y el paciente. Así es, eso es bien importante, ¿no? Sí. Porque terapeutas, pues Ujú. existen demasiado, pero ¿tú crees en eso también del clic que hay entre paciente y psicólogo? No en el clic en el sentido romantizado, ¿no? Sino en el que tú dices, chin, esto es lo que sí estoy necesitando, que me está ayudando a afrontar o confrontar esas situaciones que a lo mejor no eran las que tenía pensado, pero estaban muy en el fondo y que ya empezaron a salir respecto a esas Claro. creencias y demás. Todos tenemos máscaras. Sí. Todos utilizamos máscaras en el día al día, en la sociedad. Son estrategias que cada quien tiene por las experiencias que hemos vivido. Algunas de esas estrategias mentalmente nos ayudan para superar. No sé, depende también, alguien por ahí me comentaba de mis maestros. El paciente o el cliente, como quiera llamarse, digo paciente o cliente porque en la rama del cognitivo-conductual de psicología se utiliza la palabra, siempre la palabra cliente. Y para lo espiritual o las prácticas como tal, yo le quiero decir paciente, Paciente. aunque aún así sale sobrando el término, ¿no? Em, Al momento de tener estas máscaras, el maestro me decía, el paciente va a llegar contigo y te va a mentir. Es lo primero que va a pasar porque Sí, va a para defender su protegerse. postura Ujú. cuando es individual, ¿verdad? Y obviamente cuando es de pareja o familiar, pues cada quien va a tener su postura y no siempre va a ser la misma, van a estar contando dos historias Sí, diferentes. así es. Entonces creo que es importante desmenuzar o quitarse temporalmente esa máscara por beneficio de ambos, tanto del paciente cliente como del terapeuta, porque entonces va a crear esa atmósfera de confianza. Nosotros como terapeutas no buscamos en ningún momento herir o lastimar más al paciente, sus emociones, su mente, su espíritu incluso. Al contrario, pero muchas veces y te lo digo por experiencia personal, porque yo también fui paciente, yo también fui cliente y también soy mi primer paciente y mi primer cliente. Okey. Y eso es diario, ¿no? Por supuesto que también busco ayuda porque es requerido que lo puedas platicar con alguien más en los dos campos, psicológico y espiritual. Entonces, yo tengo también mi red de apoyo, si se le puede llamar. Por supuesto que es importante crear un lazo de confianza, sumamente importante. Excelente. Obviamente, en esas primeras citas con tus pacientes o clientes, el ego siempre sale a relucir, ¿no? ¿Cómo diferencias tú o qué relación tiene el concepto del ego en la psicología con, la trascendencia del ego en tradiciones espirituales o creencias espirituales? ¿Cómo hay conexión? ¿Es diferente esos tipos de egos?
¿Son los mismos con diferentes máscaras? Ujú. ¿Cómo lo diferencias tú? ¿Cuál sería más poderosa? ¿Cuál sería más destructiva? Mira, tanto la psicología como la espiritualidad tienen algo en común y hablan del ego como la experiencia de la vida misma. Okay. La psicología lo ve desde un punto como para conseguir un bienestar individual, mientras que la espiritualidad trata de trascenderlo para entonces ser partícipes de una realidad más fuerte de la que podemos ver mundanamente hablando, ¿no? Creo que el término, y me disculparán mis colegas, del ego en la psicología viene de la rama del psicoanálisis. No es lo que yo practico. Sin embargo, me parece que al momento de estar hablando del ello, del yo y del super yo, en el campo del psicoanálisis, existe el ego dentro del yo. Y el yo Ok. es como un filtro entre mi impulso o mi deseo real, natural que yo quiero, lo que me nace hacer, Sí. y luego entra el yo o el ego, que es el filtro, digamos, la voz de la conciencia, Ok, que va. es esta revolución que vive dentro de nosotros para decir, si hago esto va a pasar esto, si no hago esto va a pasar esto, Me animo, no lo me va a hago. crear, no Ajá. me va a creer, y luego viene el super yo, que es el resultado de la decisión que Ok. tomé. Entonces, son cuestiones diferentes, sin embargo, lo que te quiero dar a entender a ti y a tu público, pues es que justamente los dos campos, espiritualidad y psicología, buscan de alguna manera trabajar el ego para un bienestar. Perfecto. Ay, no es que eso es bien difícil, ¿verdad? Y de hecho, en diferentes etapas de la vida de las personas, al parecer, puedes llegar a controlarlo porque ya lo conoces muy bien, pero cada etapa es tan diferente que al final siempre Sí, te vuelve a sacudir, ¿no? Y entonces, ay, no, sí es complicado manejar de repente ese tipo pues, de circunstancias y ahí viene otra vez uno a recorrer al psicoterapeuta, al terapeuta o a los rituales de angelología, claro, reiki, que también son, pues, bastante relajantes y beneficiosos, la verdad es que a mí me encantan también por eso estás aquí, por eso quiero que también el público conozca mucho más sobre estos conocimientos, esta información que de alguna manera complementada les va a ayudar muchísimo a calmar su mente, a calmar el cuerpo, que también eso es bien importante, ujú, ¿no? Calmar el cuerpo. A veces ese es el primer impulso de la enfermedad, ¿no? El cuerpo. correcto. Mira, el ego no necesariamente es malo, Erika. Sin embargo, le tenemos un miedo excesivo y fuerte, sobre todo cuando hablamos en el campo de la espiritualidad. Y son pocos las prácticas espirituales que lo mencionan como tal, entre ellos el hinduismo, el budismo, el cristianismo, el islam, pero eso lo hacen parecer, y discúlpenme las palabras tan dramáticas que utilizo, lo hacen parecer como si fuera el demonio mismo. Ah, sí. ¿No? Y final de cuentas, la espiritualidad va a hablar en cierto momento dado del ego o de los demonios o de la oscuridad, igual que la fuente divina que puede tener diferentes nombres, el ego también. No son más que miedos, obstáculos, bloqueos. Pero para poder encontrar una respuesta a qué es el ego, tengo que vivirlo, tengo que vivir esa experiencia. Y de esto habla el insight, que es este viaje espiritual interno. Eso por el lado espiritual. Por el lado psicológico, es comprender lo que es ese filtro, lo que es mi conciencia. Porque esa conciencia debemos entender que viene o nos va a dar la vocecita, digamos, que Sí, escuchamos en alguna parte de nuestro consciente, sí, así es. em, nos va a dar indicaciones de acuerdo a valores, a ética, a moral, de, del entorno en el que crecimos, ¿no? Ya sea familiar, escolar, cultural, etcétera. Entonces, todo esto tiene relación con nuestra salud, Ah, todo. eso es bien. Ujú. Sí, exactamente, tienes toda la razón. En base a esas creencias religiosas, o espirituales bastante rígidas. Por ejemplo, ¿cómo tú detectas un trauma psicológico en relación a este tipo de funciones sobre las creencias religiosas? Ujú. Cuando son demasiado rígidos y que ya, este, pues el paciente o el cliente ya está conflictuado en relación a ese punto tan importante, con el que creció, vivió y Ujú. consideró, pues, verdadero, y cuando ya se lo empieza a cuestionar, ¿qué hace? O sea, ¿cómo le aportas como terapeuta o también como, maestro Reiki?
claro. en apoyarlos para calmar esa angustia. Ay, sentí raro que me dijiste maestro Reiki, pero es la verdad, ¿no? Sí, es la verdad. Es que no me considero maestro de nada, sigo siendo el eterno aprendiz y prefiero seguir siendo todo el resto de mi vida. Pues me conflictúa un poquito esas palabras, Ok, no tan bueno. tanto honor para esta humilde ¿Practicante de persona. Reiki? Reikista, vamos a Reikista. ponerle así, ¿no? Em, Vuelvo al mismo tema de lo anterior que te decía, que cada caso es particular. Sí ha habido ocasiones en que llegan conmigo personas que me confían su energía y su bienestar mental debido a conflictos que tienen con prácticas religiosas rígidas. Ojo, no espiritualidad, prácticas religiosas Ah, rígidas. ok, ya, sí. Y esto le ocasiona malestar cognitivo, conductual y hasta espiritual. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, vuelvo a lo mismo de crear este lazo de confianza. Generalmente el paciente, vamos a ponerle así, para no estar diciendo cliente-paciente, vamos a llamarle paciente. El paciente ya trae claro generalmente cuál es el problema. A lo mejor no lo ha aterrizado, a lo mejor lo que ocupa es aterrizar la idea y entonces juntos buscar una estrategia. ¿Qué recomendaría yo en estos casos? Primero tenemos que analizar, gracias al verbo, a las palabras o al texto de lo que está saliendo de la boca del paciente, la importancia que tiene esa práctica religiosa en su pensamiento. Ok, ¿cómo se habla a sí mismo a través de esas Cómo se habla a creencias? sí mismo a través de esas experiencias. ¿Cómo se trata Cómo también? se trata. A partir de ahí, entonces vamos a descubrir dónde sucedió el problema, porque hay una crisis espiritual que le está ocasionando un problema. Para esto, tenemos que trabajar las emociones. No hay de ninguna otra manera. En el campo de psicología o la espiritualidad, hay que trabajar las emociones, hay que gestionarlas. No es ignorarlas, no es eliminarlas, no es reprimirlas, es gestionarlas, aceptarlas. Todas nuestras emociones, Erika, tienen un porqué. Todas, absolutamente todas. Algunas serán un poco más dolorosas para algunas personas, para todos lo ha sido, pero es porque tenemos otra idea, otro pensamiento acerca de lo que va a pasar cuando liberemos esa emoción. Y sin embargo, no es cierto que ya una vez, por ejemplo, que lloramos, nos sentimos mejor. ¿No es cierto acaso que cuando ya hicimos nuestra pataleta, nuestra rabieta de un enojo, obviamente midiéndolo, ya nos sentimos mejor? ¿No es justo que cuando estamos en reunión con amigos, hoy mismo que estamos aquí juntos y estamos felices, no es justo compartirlo? Por supuesto, La claro, tristeza, la angustia, claro. todo tiene un porqué. Pero si no sabemos cuál es el porqué, porque no me lo he permitido buscar o entender, siquiera comprender, entonces crea malestar. Y en esa cuestión, entonces sería primero ver cómo es que afecta la práctica espiritual o la práctica religiosa al paciente en su manera de pensar y qué le crea a sus emociones. Esa manera de pensar, qué le crea en Ok. cuanto a emociones, y esa emoción va a crear una conducta, ¿no? Entonces, sudo mucho, me enojo mucho, lloro mucho, me duelen las articulaciones, me duelen las rodillas, todo es parte de un proceso, dicen ciertas teorías. Todo es parte del proceso de cómo la mente vincula la emoción y la emoción vincula el cuerpo. Ahora imagínate sumarle la espiritualidad. Sí. Ese es el campo holístico, por ejemplo. El campo holístico es brindar una forma de apoyo o bienestar para el cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. A diferencia de la psicología, que va a ser un poquito de lado a la espiritualidad. No porque no la acepten, no es que los psicólogos o mis colegas de cualquier otro índole científico no quieran hablar de la espiritualidad. Simplemente no va en el manual, No va en el manual. ¿verdad? Ok. Son maneras diferentes de trabajar. Es como una ley no escrita, vaya. Cosa Es que como una ley no escrita y sin embargo, ambas, sí. la espiritualidad y la salud mental, engloban la salud total de una persona, de cualquiera, tú, yo, tu público, de Iván, de todo el mundo. Sí, al final somos cuerpo, mente, conforme lo dice la psicología, y espíritu, ¿no? Conforme las Espíritu, religiones o las creencias que nos van exactamente. inculcando conforme pues vamos creciendo también, ¿no? Ahora imagínate, ahorita me puse a pensar, me nació, no sé, esa idea de un paciente que
que descubre que a lo mejor esa creencia pues no le está beneficiando Ujú. tanto para su crecimiento personal, siempre y cuando, obviamente, dependiendo de los contextos en el que se encuentre, vamos a suponer, en un país libre que puede decidir si Claro. renunciar a una religión porque pues o creencias para cambiarse a otras, pues ha de ser también complicado darse cuenta que lo que creía que era Exacto. 100% bueno para él en su espíritu y que se lo inculcaban sus abuelitas, sus abuelitos, sus padres, pues en realidad para él en particular, porque pues ya no podemos hablar por los demás, pero para esa persona en particular le ha estado perjudicando. Ha de ser duro, ¿no? Darse cuenta, pero al final pues siempre tiene la opción de elegir qué otro, a dónde redirigir esa energía que le pueda ayudar a eso. Pero sí ha de ser duro que se empiecen a dar cuenta que quizás no era lo que les funcionaba a ellos en particular. Y te sorprenderá saber que muchas personas pasan por Sí, ese ¿verdad? proceso, yo incluido, Oh ¿no? my God. Entonces, no puedo hablar Perdón, ¿a de lo qué que edad no te dices conozco. cuenta tú de eso? Muy, muy joven, muy temprana edad. Yo, desde muy joven, no sé, me hablaban de ciertos dones o atribuciones que tenía, que veía cosas, que decía cosas. La psicología te lo puede explicar de una manera, la espiritualidad de otra. Sin embargo, creo que más consciente fue en la adolescencia, en esa etapa en la que uno está buscando su forma individual para subsistir en la vida misma y ser feliz con su vida. Mira, ¿qué es lo que te digo? La La satisfacción satisfacción. de vivir tu vida. Yo crecí en una familia católica y en esa forma de buscar mi independencia individual, pues me gustaba el maquillaje, me gustaba la ropa extravagante, estaba de moda también en un momento dado los emos, entonces, Sí, sí, ¿sabes? también. Todo esto. Pero obviamente estaba yo cursando secundaria preparatoria en ese rango, entonces voy contra las éticas y la moral de lo que una escuela está imponiendo como reglas. Un chico no Sí, puede ir maquillado, un chico no puede usar este ropa. tipo de, Ajá. de, de ropa o ese tipo de tenis, Peinado. estricto por el Sí, uniforme, así ¿no? es. Han cambiado mucho las cosas desde entonces, pero y aún así hay ciertos lineamientos que se Así es. siguen. Ajá. Total que en esas ocasiones, así iba a misa Ok. católica. ¿Nunca No te todos llamaron la los atención? casos, no, Ah, no ok. siempre fue igual. Yo sigo creyendo mucho en la religión católica como tal, como en muchas otras, de lo poquito mucho que yo he absorbido de las que he practicado. Pero hubo sacerdotes de la religión católica que por el simple hecho de verme ahí sentado entre la gran multitud de personas y feligreses que van a misa, me señalaba. Y entonces empezaba a hablar de la identidad sexual o de cómo era una ofensa. No sabía nada de mi vida. Ok, Supuso, ya supuso, sí. supuso y entonces creó en su mente y de acuerdo a su percepción un villano, Ok. una ofensa. Y te llegó a suceder eso, pero delante de todo el público que llamara la Claro. atención. ¡Oh, Dios mío! Claro, y más de una vez, más de una Oh vez. my Sin God. embargo, Sí. sí, claro Sí, que en ese momento te enoja, ¿no? Porque estás en por conflicto. supuesto. Yo quiero creer en Dios, yo creo en el Maestro Jesucristo, y no es posible que eso esté pasando en su iglesia, Así ¿no? es. Pero los años me llevaron a muchas otras prácticas religiosas, muchas. Algunas me gustaron, algunas no. De algunas aprendí bastante, de otras no tanto. Y también tuve asistencia psicológica de muchas ramas, cognitivo-conductual, gestalt, holística, psicoanálisis, en diferentes etapas de mi vida. Algunas me gustaron más que otras. En algunas fui más sincero que otras también con la sanación, porque si yo iba con el psicólogo era porque me mandaban de la escuela Ah, ok, a corregir ok. cierta Cierta conducta. Eso no es conducta. algo que yo tenga un problema con. Entonces no lo voy a entender. No es un objetivo mío. Así ¿Sí es. me explico? Sí, Y ya totalmente. cuando uno va con un objetivo personal a solicitar ayuda, entonces la terapia se torna beneficiosa para uno, ¿no? No se puede ayudar, Erika. Aquí no se ¿A quiere qué no dejar se quiere? ayudar. Pero hay personas que la verdad en un momento dado no necesitan la ayuda que dicen que ocupa. Y eso pasó conmigo en muchos casos, ¿no? Oh my Entonces, God. gracias a ese proceso y a todo el camino que he recorrido, largo o corto, que lo he disfrutado muchísimo, Ay, para encontrar mi propia conexión espiritual, puedo platicar de todo esto contigo sin rencor, sin remordimiento y pudiendo entender
absolutamente todo lo que ha pasado en el proceso. Todo. Y un trabajo de años, Muchos de años. muchos años. Muchos Y años. constantes, así Claro. como veo constantes. Yo, eso sí te lo aplaudo porque eso también requiere de mucha disciplina, y de mucho compromiso contigo mismo para poder vivir la vida que uno desea tener también. Nadie te Y va a amar más que tú nadie te va a mismo. dar más que tú, Nadie. así es. Nadie. Y eso Y fíjate, tú teniendo la opción de, quizás con esos miedos ya de saberte ya juzgado, incluso en la misma iglesia donde debe de acoger a todos como sus hijos, a todos, decidiste no escudarte en eso, o en el escudo del amor, de la fe y todo eso. ¿Cómo descubres tú ya como psicólogo, como terapeuta o como reikista, que las personas o los pacientes se escudan para no afrontar sus responsabilidades en esas creencias viviéndolo. religiosas? Viviéndolo. Soy testigo de que se puede hacer. Soy testigo de que lo hice. Lo viví en carne propia. Entonces sé que todos lo podemos hacer. Ok. Estoy consciente de eso. Y también estoy consciente que se puede salir de ahí, que se puede volver a tener confianza, que se puede reestructurar una creencia, a lo mejor no en esa base de la religión o en esa práctica religiosa o en cualquiera. Pon el nombre que tú quieras, de las que hay. Hay mucho de dónde escoger hoy en día. Y aún así no fuera una práctica espiritual o religiosa, busca tu espiritualidad, tu propio camino espiritual. Y eso solamente se va a lograr hablando de ese tema con el insight, el viaje El insight. introspectivo hacia adentro. Entonces, me considero a estas alturas, lo digo aparte con humildad, una persona sumamente empática, sumamente empática. Y reconozco mi empatía de la única forma en que lo puedo expresar es porque estoy consciente de mi sufrimiento personal, de mis dolores personal, el de todos los demás y mi deseo por sanar primero lo mío para Para, después ayudar a otros en su proceso. Eso llevó años entenderlo, oh, sí. años. Pero estoy en ese punto gracias no solamente a todo el camino espiritual recorrido, sino la carrera de psicología vino a esclarecer Aún más aún todavía, más ¿verdad? razonablemente, Sí, o sea, ya ¿sabes? con nombre y todo, ¿no? Exactamente. Concepto y demás. Pude poner más orden Más en orden. mi cabeza y eso me dio una paz más grande. Wow. Todavía, ¿no? ¿Alguna vez tus pacientes te han comentado que han sentido em, resentimiento por parte de sus familias o amigos por el hecho de estar buscando en dónde encajar en cuestiones de sus propias creencias? Por ejemplo, aquí en México la mayoría somos católicos, ¿no? Ujú. Pero ya cuando descubres que necesitas descubrir más sobre las líneas de apoyo espiritual en algunas otras creencias o prácticas, cómo lo sientes a esas personas cuando les dicen, no, ya te saliste del huacal, ya no eres católico, ya nos estás avisando que ya vas a dejar de serlo, ya no vas a formar parte de la familia? Cómo asumirlo? ¿Cómo lo asumen los pacientes eso? ¿Cómo apoyarías tú como psicoterapeuta o como reikista para las personas que se sienten confundidas en buscar su propio camino? Bien. Hablo por mí, no hablo por el resto de mis colegas Ok. de ninguno de los dos campos, porque Ujú. cada quien Sí, pues también le tiene su pone propia historia, su así propia es. historia, su experiencia y tiene también sus propias necesidades, vaya, de carencias, de salvar, etcétera, etcétera. Mi primer cuestionamiento siempre va a ser, ¿qué te hace quedarte? ¿Qué te hace quedarte ahí? ¿Cuáles son las ataduras? Y te podrán decir un sinnúmero de cosas que están ocurriendo. Desmenuzarlo. Vamos a analizarlas. Vamos a desmenuzar toda la información que tú tienes en tu cabeza. Esto puede ser doloroso para algunos. Sí. Puede ser muy doloroso. Es que voy a ofender a Dios. Ah, exactamente, sí, sí, sí. Voy a ofender a, en fin, Me va a dejar de querer. me va a dejar de querer. Tenemos miedo a lo mejor a que nos A repriman. una venganza también incluso, ¿verdad? Porque dices, Venganza. karma, es karma. ¿De qué karma me va a Exactamente, llegar? ¿no? Ahí empieza una reestructuración de los pensamientos, pero hay que desmenuzar, derrumbar absolutamente todo lo que creemos que existe, filtrar, limpiar
y con lo que sí se pueda volver a construir o levantar los cimientos, volver a reconstruir entonces mi creencia en la fe, ¿no? ¿Y qué es la fe? Bueno, es la parte de en creer absolutamente en algo sin prueba alguna. Ok. Y eso no es fácil No. para las demás, para muchas personas, cuando tienes que deconstruir todo este pensamiento impuesto para que tú puedas entonces crear tu propio pensamiento sobre, en este caso, la práctica religiosa que se practique o tu espiritualidad. Eso sería el primer paso, ¿no? Es como, ¿cuál es el problema que te ata? Y generalmente no somos algo personal, no es algo nuestro, es algo Es impuesto. algo impuesto. Exactamente. Entonces, eso tiene mucho peso, muchísimo peso. Sí. Y ahí es donde empieza el verdadero trabajo del terapeuta. Y obviamente, no se puede hacer nada sin la asistencia del paciente, es el que realmente va a hacer todo el Es todo el trabajo. trabajo. Todo el trabajo. Nosotros podríamos dar teorías, ejercicios, enseñarle técnicas y demás, pero si no se practica, no se llevan a cabo, no hay paso, no hay paso. Ahora, hay una frase, entre comillas, que dice, los tiempos de Dios son Son perfectos. Yo perfectos. sí lo creo, sí lo creo, pero también ayúdame que te ayudaré. Sí. Si me explico, si estás viendo que la estás pasando mal, que estás sufriendo, que no encuentras una salida por una práctica rígida religiosa, suéltala, suéltala, ¿no? Es muy fácil decirlo, Sí. hacerlo es otra cosa. Suéltala, pero para soltar, sí o no es mejor estar acompañado en el proceso. Ahora, tú puedes estar aparte acompañado si quieres con un sacerdote, si quieres con un pastor, si quieres con un chamán, si quieres con un guía espiritual, lo que tú quieras, aunado a un psicólogo, a un psiquiatra o cualquier otra fuente de terapeuta que pueda existir para tu bienestar. Hay muchos, Erika, hay muchas formas de buscar tu propia sanación espiritual. Algún terapeuta te puede funcionar, otro no. Yo puedo a lo mejor ser muy buena guía para algunos y otros podrán decir que estoy loco, ¿no? Que Ok. no les funcionó. Sí. No se le puede dar gusto a todo mundo. Entonces ahí es donde decimos, tú sentirás el llamado, tú sientes el llamado. Y Al Dios final, indica, sí. si podemos hablar de la espiritualidad en ese aspecto, el camino. Y te arrima todo en señales. Y lo mismo puede pasar cuando te llega una tarjetita de un psicólogo, de un Sí, psiquiatra, de cierto. un Ujú. médico. Todo eso tiene, O simplemente abriendo el celular y de repente, ¡pam! exacto. Todo el mundo es, todo eso es energía, vaya. Eso es en lo que yo creo, energía. En ese proceso en el que los pacientes están en altibajos, ¿has visto que esos periodos de depresión sí les llega a cuestionar esa fe, esa fe? ¿O cómo puedes tú saber qué es una crisis existencial o qué es una crisis religiosa o de creencias? ¿O están interrelacionadas? Si se quiebra a la persona a manera emocional, también se cuestiona su fe, Ujú. o nunca lo llega a cuestionar su No, fe. no, sí, como no. Bueno, te repito, cada caso es particular, individual, ¿no? Depende de lo que cada quien va a vivir en su experiencia. Pero a lo mejor puedo platicarte un poco más acerca de cómo lo vería el campo de la psicología como una enfermedad mental, ¿no? Algo que tenga que ver con la patología, ¿no? El mal funcionamiento químico en el cerebro, que puede ser genético, puede ser por situaciones en las que la misma sociedad me llevó a un estrés máximo, a una ansiedad máxima, y creó entonces un estado mental, con perdón de quien lo pueda tener, no es mi intención tampoco ofender a nadie, sino que esto que llaman está mal de la cabeza. Sí, sí, ¿Me sí. explico? Y Sí, la persona piensa eso, está mal de la cabeza, pero muchas veces no se pone a preguntar todo lo que esa persona pasó para llegar al punto para que la gente diga, está mal de la cabeza. ¿Tú crees que la persona que tiene ese malestar no lo está sufriendo? ¿Tú crees que esa persona que tiene ese malestar no quiere estar mejor? por supuesto, Es sí. la mente Sí, misma y sí. el funcionamiento químico, bioquímico, que no le permite estar bien en su manera cognitiva. Lo cognitivo va a ocasionar, perdón, un malestar emocional y evidentemente el conductual. Aunado a esto, el espiritual. Son casos diferentes, no te podría decir sí o no,
a la pregunta que me haces, pero por supuesto que puede afectar. Una crisis espiritual puede afectar tu estado mental o emocional Sí, sí, y y viceversa. Tu viceversa. estado emocional o mental puede crear una crisis espiritual, ¿no? Es un trabajo, son difíciles, ¿eh? Es difícil de poderlo ver aún con experiencia, porque Ok. una se tapa Se cubre a con la la otra, otra, se ¿verdad? cubre con la Como que otra, se esconden ahí. se esconden exactamente. Alguien me mencionaba, yo sé que eso no viene con el tema que estamos hablando y tampoco quiero entrar mucho detalle, es un tema muy recurrente que la gente hable de los exorcismos, Oh, sí, sí, porque sí. es en la espiritualidad y a la vez psicológico, porque podemos estar hablando, o el psiquiatra o el psicólogo siempre va a buscar la explicación, perdón, Científica. científica, mental, Mm. de lo que pueda estar sucediendo en la cabeza y en el pensamiento de la persona, mientras que la espiritualidad da cabida a la posibilidad de que sea algo más lo que está interfiriendo la fe Que sea algo del más, o sea que paciente. tampoco está peleado con lo científico. No, claro que no, claro Ok. que no. De hecho, digo, yo nunca he estado, no soy sacerdote, ni soy exorcista, ni soy demás. Hay en el campo del Reiki se habla de ciertos temas para el desalojo de entes, que son las larvas energéticas, los desbloqueos energéticos, demonios, etcétera. Como quieres llamarle, podemos ser tan dramáticos como queramos, porque cada quien le va a poner el nombre que quiera ponerle. Y final de cuentas, se hace un retiro de esto y el paciente puede sentirlo, como también lo siente, por lo menos lo que platican ciertos exorcistas. Yo he tenido el gusto de platicar con algunos católicos Oh my God, y nunca me ha tocado a mí saber de alguno. a mí sí, Aquí en Tijuana. aquí en Tijuana. Oh my. Omito el nombre, pero Sí, bueno, sí, fue sí. un sacerdote muy conocido en Tijuana. Creo que fue uno de los únicos exorcistas que estaban avalados. Hace muchos años. Fíjate que ya le perdí el rastro, no sé si, yo le digo maestro, no sé si el maestro viva Okay. o ya Ah. ascendió. Yo fui su monaguillo. ¿En serio? ¿Fuiste Entonces, monaguillo fue su también? monaguillo y cuando yo me confesaba con él, le platicaba de las experiencias que yo vivía, las imágenes, las sombras, las sensaciones que yo sentía. Y entonces a lo mejor por eso él tomó la libertad de poderme hablar un poco más de esos campos, de la oscuridad y de cómo cuando uno más está buscando la fe o más cerca de Dios, se encuentra más acecha, ¿no? La oscuridad, el mal, como quieran llamarle. Entonces él me enseñó, a lo mejor no tenía ni la conciencia tan aperturada Exactamente, que se como puedo trataba de creer que eso. la tengo ahorita, ni la madurez personal para poder entender todo lo que me estaba tratando de De decir. explicar. Pero sí estuve presente en ocasiones cuando los familiares de ciertas personas llegaban y le pedían el ritual. Ok. Y en una ocasión, aunque no puedo explicarlo tan detalladamente porque no sé si es real lo que vi o fue una Sí. percepción mía, hizo una pequeña práctica del exorcismo, ¿no? Obviamente no frente a la iglesia, ya era En lo privado, en pues lo ya. privado Ujú. y pues me tocó estar ahí. Quiero creer que el maestro lo permitió para que yo me diera cuenta que realmente sí existía un mal. Dije, vamos a darle una probadita, dice. Esa era una prueba. ¡Ay, qué Y fuerte! eso fortalece, por supuesto, tu Por fe, supuesto. muchísimo. Llegó a tu edad tan Sí, que chiquito. tendría yo unos 13, unos 12, 13 años. Ni tan chiquito no estaba. Bueno, No me al acuerdo, final, 11, 12 pero o 13 por ahí. Pero fue un parteaguas, un parteaguas. Ahora, esto que nos enseña Hollywood en las películas y demás, bueno, a mí nunca me ha tocado presenciar algo tan dramático. Es muy entretenido el morbo, ¿no? Que nos enseñan. Pero, sí, claro. ¿qué es otra cosa? A ver, puede ser una patología, puede ser un mal funcionamiento de decir, me creo, vamos a usar este ejemplo, me creo estar poseído o poseída, o la posibilidad de realmente estar poseído o poseído. Oh, Dios mío. ¿Se lo platicaste a tu mamá? En su momento creo que no. Además, nadie me creía, Eric. En aquel entonces nadie me creía, nadie me creía. Ok. Me tocó, te digo, muchas cosas. No quiero decir que yo abrí camino para nadie. Ok. Ya habían abierto el camino para mí muchos antes que yo, ¿verdad? Y yo seguí ese caminito, pero me tocó ir solo por muchos campos, ¿no? Muchos campos. No, pues tu camino ya estaba trazado precisamente ya para eso, fíjate, para haber presenciado eso, no cualquiera creo que lo pueda aguantar, ¿eh? Sí, No cualquiera. no. Ya te tocaba, Tengo el ya te tocaba. recuerdo vívido en mi cabeza y sin embargo sé que con los años a lo mejor le he ido sumando por la imaginación.
¿no? Ok. De lo que presencié. Pero si te dijera tantas cosas que más que he visto, pues el camino espiritual me ha permitido conocer muchas prácticas espirituales, religiosas, santeros, de todo, chamánicos, de todo. Y cada quien tiene sus rituales. Hay rituales con los que yo no me hallo. No es lo mío. O- Sacrificar ciertos ok. animalitos o no es lo mío. Por lo mismo, no es mi forma, no es mi manera. La misma empatía no me lo permite ver el sufrimiento de alguien más, aunque sea por religión misma. Ahí entra el tema, por ejemplo, de los mártires. Eh, Oh, sí. Fue algo muy importante en su momento, el ser mártir. Te santificaban por Exactamente. ello. Era un honor, ¿no? Ser Era un mártir. honor y ahora yo no lo veo así. Yo no creo que una persona merecía sufrir tanto. No. Cualquiera de los mártires que puedas tú leer, no solamente en las cuestiones de espiritualidad o religión, sino también históricas. No creo que nadie merezca tal sufrimiento, pero eran otros tiempos. Exactamente, Algo- eran otros tiempos, pero bueno, ya lo bueno que ya se va un poco modificando, pero al final sigue estando algo bastante arraigado, ¿no? Porque mientras existan los Claro, escritos, pues bueno, es parte claro. de esas lecturas, ¿no? Al Así final. es. Pero bueno, ya abordando lo que es la resiliencia, Ujú. tanto de una perspectiva psicológica como espiritual en sus pacientes, ¿cómo los abordas tú? ¿Cómo abordas la resiliencia? Bueno, ambas prácticas van a llegar a lo mismo. La resiliencia te va a enseñar o va a ser una herramienta o un instrumento para que tú puedas adaptarte a los cambios y hacer frente a las adversidades. La psicología probablemente lo va a hacer a través de el coping positivo, es decir, la reestructuración de los pensamientos positivos. Es importantísimo una red de apoyo. Es reestructurar cierta información también para tú poner metas y objetivos claros hacia dónde quieres llegar, qué quieres hacer en un tiempo determinado de tu vida o con un propósito en particular, cierto tiempo. Y eso te ayuda a entonces idear un plan o un esquema de intervención para entonces hay que pasar por todos estos procesos que el mismo terapeuta te va indicando y va haciendo junto contigo para que entonces tú encuentres esa fuerza, esa fuerza interna, ¿no? Pero en psicología lo primero que tiene que hacer es pensarlo, cambiar el pensamiento de que sí soy capaz de adaptarme a los cambios, porque es lo único que tenemos seguro en la vida. Los Sí, cambios los son cambios. constantes. Sí, sí, sí. Y dos, hacer resiliente o hacer justamente la palabra o hacer fuerte ante la adversidad, ante los problemas, ¿no? Y problemas puede ser diferente en diferentes términos para cualquier persona, ¿no? Y el campo espiritual lo que va a armar es a lo mejor fortalecer tus creencias que tengan que ver con tu práctica o tu espiritualidad. Insisto en la importancia de la búsqueda interna para entonces interpretarte, analizarte primero, interpretarte, entenderte y comprenderte a ti mismo o misma. Y finalmente, crear, gracias a eso, esa conexión con lo que trasciende el campo físico y mundano. Así lo vemos. Pero ambas van a ser siempre lo mismo, una técnica o una herramienta para afrontar los cambios y hacer frente a las adversidades. Ay, hermoso, qué bonito. Ahorita, se me ocurrió, ¿consideras que los seres humanos para ser felices, podemos prescindir de, bueno, de las creencias espirituales o de la psicoterapia? ¿Podemos ser felices prescindiendo uno o el otro? Pues mira, no sabría decirte al 100% sí, sí o sí no. Creo que sí, pienso que sí, pero no es necesario. Pero no es necesario. Pueden coexistir sin ningún problema. Pueden existir. Es más, se interrelacionan en un momento dado la una con la otra. Como te decía al inicio, una puede servir a la otra en el momento que así sea indicado. Yo nunca, y eso es personal, yo nunca, por ejemplo, he entendido cuando alguien dice que es ateo. Ah, ¿Por qué? sí. Porque no lo veo solamente como el no creer en una práctica religiosa o en la espiritualidad. O sea, ¿no crees en nada? ¿No crees en absolutamente nada? Muchas personas te pueden decir, no, Sí, yo trabajo por lo mío, yo hago lo mío, yo me esfuerzo día a día. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para, al final de cuentas,
podría decir incluso que es una mentira, porque estás creyendo en ti mismo. Exactamente a ese punto, digo, o sea, si al final crees en ti, pues tú eres tu misma representación del Dios, quizás sin Exacto. ponerle ese nombre, ¿no? Para no verte muy acá, pero al final pues estás creyendo en Sí. ti y eso No lo he es entendido, ni tampoco me he metido a discutir o a exacto. platicar con una persona que sea atea para que me hable el asunto, porque la verdad es que no lo voy a lograr entender, porque siempre le voy a estar buscando, pero sí crees en esto, pero no crees en eso. Y así se va a ir la Sí, cadenita, ¿no? A lo que voy es que probablemente sí pueda uno pueda uno no ser prestar feliz. atención a uno o al otro, Ujú. pero no es necesario. No es necesario, no hay motivo de por qué estar peleados ambos, ¿no? No, excelente. Y ya para terminar, ya con la última pregunta, el perdón. ¿Qué papel juega el perdón tanto hacia los demás como hacia uno mismo en la sanación psicológica y el crecimiento espiritual? Erika, pues, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? El perdón es completamente indispensable para tanto la salud mental como el bienestar espiritual. Sumamente importante. Afecta de diferente manera en Así ciertos es. campos, ¿no? Es soltar un malestar, es soltar el daño, es soltar El el dolor, coraje, el el coraje. sí, eh, el y, dolor, la y me impotencia. refiero a soltarlo de verdad, ¿no? No solamente dejar a la persona que lastimó o creó la situación por la cual yo recibí un daño. Pero para lo mismo te digo, necesitamos primero hacer ese viaje introspectivo o mental para poder entonces desmenuzar qué es este dolor, para yo poder perdonar. Si yo no sé qué es mi dolor, no voy a llegar al perdón. Yo necesito revivir, eso es doloroso. Ay, Necesito eso sí revivir es. la situación que me creó un dolor, una crisis, un conflicto. Necesito analizar mis emociones, gestionarlas, ponerles un nombre, ponerles una explicación, un propósito. Aunado a eso, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Me sirve o no me sirve andar cargando con esto? Es un bagaje Así que va es. pesando y va Así pesando es. en nuestra espalda, vamos, como una mochilita, ¿no? Entonces es sumamente indispensable, pero se lleva todo un proceso, para que al final entonces yo pueda perdonar de verdad la situación. Ya no tiene importancia el nombre, la máscara, el ego o la persona que lo creó, porque al final de cuentas, en ciertas teorías somos nosotros mismos quienes permitieron que esas situaciones pasaran. Sí, aún es de nuestro desconocimiento al final dentro de nuestra misma ignorancia, ¿no? Pero pues les dimos el campo abierto, ¿no? Para que eso pasara. Y Correcto, reconocer lo que así pasó, eso es lo que duele, ¿no? Al final correcto. eso es también lo que duele y el camino del perdón primero hacia uno, ese es el más difícil para que, como bien Es comentas, correcto. llegue a suceder para todos los demás, pero al final son momentos, ¿no? Pero es una parte muy difícil como persona y en cualquier etapa también de la vida, porque de repente dices, ya de niña, ya de adolescente, chin, pues ya me pasó esto, sí, ahora sí entiendo por qué sucedió, por qué pasó, ok, me perdono, ya pasó, estoy continuando, Ujú, sigo adelante, ¿no? Pero de repente llegas a una edad, como por ejemplo en la mía, en la que se supone que ya uno está maduro, que yo siempre he dicho que podemos ser adultos, pero maduros, quién sabe, porque ujú. siempre cada etapa es diferente y nunca sabemos qué nos va a tocar vivir siendo ya más grandes. Son retos y totalmente diferentes. Y con ello también nuevas relaciones Claro. con personas, amistades, los mismos familiares, porque Ujú. también ellos van cambiando, también van viviendo situaciones totalmente diferentes y te vuelves a enfrentar otra vez a conflictos y sí es muy Por difícil. supuesto. En Sí es psicología se difícil. habla mucho, por ejemplo, de las teorías del desarrollo humano y de cómo en diferentes etapas o edades mm, que va transcurriendo en la vida humana, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Digamos, todo lo que tenemos que vencer para entonces superar ese nivel. Y hay teorías que hablan sobre las dos edades que tenemos todos, la edad mental y la edad física. Ok. Entonces ahí podemos variar un poco, puede haber cuestiones que nosotros tenemos bloqueadas desde la infancia, ciertos patrones que hemos estado repitiendo y nos quedamos ahí, Atascados en atascados en esa ese momento. de adolescencia, por Entonces ejemplo. todo lo Ajá. que me recuerde a esa crisis o a ese momento que yo viví de niño o de joven o de lo que sea, diferente etapa, lo voy a volver a traer
a mi vida presente, a mi edad presente, de la misma manera, actuando de la misma manera que como actué cuando tenía aquella edad. Así es. Entonces, es importante, resumiendo tu pregunta, el perdón. Pero para llegar al perdón hay que reconocer el dolor, Sí. hay que reconocer la situación y hay que reforzar nuestros propios metas y objetivos hacia dónde queremos llegar. Vuelvo a lo mismo de la primera respuesta que te di sobre la satisfacción de la vida que estás llevando y hacia dónde la quieres llevar. Si hay algo que en este momento dado de tu vida para ti, tu público, no les gusta, no les funciona y no se ven con eso en el futuro, ¿por qué seguimos ahí? Así es. Y ya es hablar de la zona de confort y ya es hablar de las Sí. carencias. Es un tema un poquito más largo. Entonces, creo que es indispensable. Pienso, creo y sé que el perdón es indispensable para el bienestar mental y espiritual. Así es. Al final, pues el sufrimiento también ayuda a crecer, ¿no? Y a reconocerlo, sentirlo y saberse perdonar para poder continuar y seguir adelante, independientemente de las creencias que uno quiera seguir continuando o elegir otras diferentes o acudir con un psicoterapeuta. Bueno, pues Oscar, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí conmigo compartiendo este tiempo, tu información y pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber permanecido en ese tercer episodio del podcast Así pasa cuando sucede, hablando de psicología y espiritualidad. Para saber más de nuestro invitado, les voy a dejar la información en la cajita de información, para que puedan accesar a sus redes sociales y les agradezco mucho por haber estado aquí. Soy Erika Soto. Nos vemos en la siguiente. Bye.